Aquí estamos, segundo bloque de Plus Energético, aquí en vivo por 24/7, canal de noticias. ¿Está Raúl Vila del otro lado? ¿Sigue ahí? ¿Sigue al lado de la planta? Sí, Sí, sigue ahí. estoy. Bueno, estuvimos charlando con el ingeniero Sureda, categórico y triste, lo noté. Pero ahora venimos a Neuquén para hablar con Edgardo Filip. Él es integrante de FECENE, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén. Ellos han emitido un comunicado durísimo, otro comunicado durísimo en lo que va del año, y esta vez diciendo que las pymes no van a poder pagar sus sueldos. Vamos a charlar con Edgardo, a quien saludamos. Buenas noches, Edgardo Filip, gracias por atendernos como siempre. Aquí estamos Raúl Vila y Jorgelina Reyente. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Jorgelina y Raúl? ¿Cómo están? Y acá estamos tratando de ver cómo se sigue, ¿no? Luego de estas 3 semanas complicadas para Neuquén, para Vaca Muerta, para todos los integrantes de la industria y de la economía en general. Ustedes fueron nuevamente duros con el comunicado que emitieron. Sí, bueno, es casi una consecuencia natural de la situación, ¿no? Esto comienza en agosto del 2019 con el congelamiento del barril por parte del gobierno de Macri. Ahí ya hay una retracción importante de la actividad. Después viene la pandemia con lo que ya todos conocemos en el año 2020, que inclusive dio lugar a ni siquiera el reconocimiento de los trabajos hechos plenamente, sino que hubo quitas sobre los mismos de facto, ¿sí? Y el sostenimiento del empleo, o sea, de más de 10.000 personas, prácticamente llegaron a 13.000 por parte de las pymes. Y esto fue generando una situación financiera y económica muy dura, que fue, soportada a través de los aportes en algunos casos del gobierno nacional y los aportes de la provincia y el consumo de los ahorros del sector empresario, ¿no? Cuando esto comenzaba a reactivarse con el Plan Gas, que implicaba, digamos, un comienzo auspicioso de actividad, que prácticamente fue en el mes de enero, llegamos a esta situación que comienza luego de la primera semana de abril, en donde se paraliza totalmente Vaca Muerta. Claro. O sea, no es que, y no solo Vaca Muerta, sino en general todos los yacimientos de Neuquén, salvo alguna excepción que aguantó unos días y después cerró también por mantenimiento. Entonces, es lógico suponer que un conjunto de empresas, en el caso de las empresas neuquinas locales son alrededor de 1.000 las que están, dentro de esta industria, adheridas a FECENE son entre 500 y 600, básicamente, digamos, no van a poder facturar absolutamente nada. Además de esto, tenemos una situación de que varias empresas de servicios, Schlumberger, Weatherford y demás, están comunicando la rescisión de contratos existentes y futuros, inclusive en algún caso con palabritas como retroactividad, ¿no? Que nos hace acordar lo que pasó en el 2020. En consecuencia, las empresas están desfinanciadas, el sistema financiero sigue utilizando pautas de antes de la pandemia, lo cual es una barbaridad. O sea, índice de solvencia, liquidez y demás, después de estar meses parados. Y en consecuencia no hay, digamos, recursos, en principio, para poder afrontar las obligaciones y los salarios. Y por eso es que se está hablando de un colapso en el sector de industrias, de empresas pymes, de la trama empresarial neuquina e hidrocarburífera, ¿no? Esta es la situación objetiva y esperable por otra parte, ¿no? ¿Raúl? Sí, Filip, sí. Filip, buenas noches, Raúl Vila. Usted dijo recién algo que a mí me llama la atención y quiero ponerlo. Una, que no pueden facturar, y otra que dijo Jorgelina, que no pueden pagar sueldos.
a ver, entiendo que una cosa va con la otra, es lógico, pero, a ver, yo tengo años igual que usted en Neuquén y en la industria, y habitualmente las operadoras no dejan de pagar aunque sea la parte de los sueldos, porque saben que eso se le viene en contra. Entonces, por eso una cosa es que no puedan facturar los servicios que no se prestaron. Y otra cosa es que no se puedan pagar los sueldos. ¿En qué situación estamos? Bueno, precisamente un poco me extraña la pregunta porque usted es cierto, tiene tantos años como yo acá. Y no es un problema solo de la industria, es un problema en general de cualquier empresa, que no solo tiene las obligaciones de sueldo, sino que tiene las obligaciones previsionales, tiene las obligaciones tributarias, tiene las obligaciones con los proveedores, con los bancos, pero aparte de esto, es absolutamente habitual, y esto lo conoce usted y lo conozco yo, de que los pagos en estas situaciones se comienzan a diferir. O sea, se corta la cadena de pago. Lo que antes se pagaba en 30, 40, 60, 90 días, pasan a 120, 150, con descuentos especiales. Lo experimentamos el año pasado. No, en eso estamos de acuerdo. En eso, Entonces, lo más probable, inclusive con lo que se está recibiendo de las empresas de servicios especiales y de alguna operadora, está indicando lo mismo. Entonces, evidentemente empresas que tienen su estructura financiera afectada, o sea, no solo por lo que está ocurriendo en estos 20 días, en gran parte por lo que está ocurriendo en estos 20 días, sino por toda una historia de un año y medio, digamos, tienen problemas serios de financiamiento, porque además está agravado la estructura de financiamiento por los bancos. El sistema financiero no está respondiendo adecuadamente porque las empresas están en situaciones para los estándares históricos del sistema financiero, no están respondiendo a esas pautas y por lo tanto evidentemente no existen recursos para estar cumpliendo plenamente con los sueldos. Habrá pagos parciales, pagos en cuotas, o sea, cada empresa afrontará la realidad, pero es una realidad, digamos, que es un combo realmente complicado, o sea, porque además las empresas habían comenzado a reequiparse, a reincorporar personal y a realizar inversiones para afrontar lo que se suponía que iba a continuar con el plan gas, o sea, inversiones realizadas, erogaciones realizadas, ¿no? Así que esta es la realidad, o sea, lamentablemente no es que sea algo querido. Ojalá se logre, digamos, de que con todo esto y lo que estamos gestionando surjan los aportes necesarios para poder cumplir con las obligaciones laborales, no solo laborales, o sea, porque hay una cadena de valor y además si se corta esa cadena en el sentido de la cadena de pago, se extiende a un sector muchísimo más amplio, ¿no? Sí, Filipe, en realidad el tema, pregunto esto porque, a ver, uno puede entender que puede tener un problema coyuntural de pago de cobrar, porque lo que más me asustó a mí, lo que usted dijo, es que algunas empresas de servicio están bajando los contratos. Y creo que ese es el punto detonante, más que quizás puede llegar a ser, entiendo que a todo el mundo le duele en esta situación, que quizás tenga un diferimiento en el cobro de los haberes o en el pago de alguna factura. Pero lo que apunto es, usted está viendo que esta situación hizo que se bajaran contratos y que obviamente los proyectos que estaban planteados en el 2021, muchos de ellos no se van a llevar adelante. Habrá que ver cuál es la reacción en este sentido de los proyectos de las operadoras, que son las que en definitiva determinan los planes de inversión y demás de todo el sistema. Pero yo he tenido en mi poder comunicaciones de las empresas que mencioné que están anunciando esto. O sea, no estoy hablando de un comentario.
Estoy hablando de lo que he leído. Y sí que tengo comentarios de otras situaciones, ¿no? O sea, esto no es, digamos, algo que surge de rumores de café y demás, es algo que surge de hechos concretos. Inclusive estamos en contacto con las otras cámaras empresarias para analizar la situación y tratar de lograr, a través de la relación con la Cámara de Operadoras, la Cámara de Servicios Especiales, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales, estructuras de financiamiento para lo inmediato, porque usted diferenció bien, usted está hablando del futuro, yo estoy hablando de lo inmediato, ¿no es cierto? El futuro, para ir a su planteo, evidentemente está complicado. ¿Por qué? Porque primero esta actividad no se reactiva en 15 días, un mes o 2 meses, lleva bastante tiempo. Y en segundo lugar, este tipo de situaciones produce serios problemas de confianza, o sea, agrava la desconfianza que existen respecto a, digamos, el tratamiento de esta industria en nuestro país, en el caso concreto, vaca muerta. Así que nosotros creemos que hay muchas incógnitas en este caso, que tienen que ser despejadas por los responsables, ¿no? Que son los gobernantes, por un lado, las empresas, digamos, que ejecutan los planes, por el otro, y además la sociedad, en cuanto a cómo ejerce su derecho al reclamo, que de ninguna manera puede tener estos mecanismos de, digamos, de corte, de tomar el derecho en sus manos, la fuerza en sus manos, y generar, digamos, el bloqueo de una provincia durante 20 días. Esto es realmente... Yo tengo años igual que usted y yo calculo que ninguno de los dos hemos visto una situación de este tipo, ¿no? Realmente absolutamente irracional, porque se ha mezclado un tema de una interna gremial, porque todo se originó en una interna gremial del gremio ATE de Neuquén con el gremio ATE nacional, sabemos los personajes quiénes son, y después derivó en un problema político. Esto se politizó, o sea, los cortes se politizaron, que además es una historia también de politización de los cortes, ¿no? Así que lamentablemente el futuro, esperemos de que todos los actores se comporten como indica la racionalidad y el bien común, palabra muy usada pero poco practicada, como para eliminar todos estos factores, ¿no? Sus reflexiones, estaremos contactándolo más adelante seguramente para ver cómo sigue todo en este futuro inmediato, si le parece. Sí, me parece muy bien, porque realmente lo que parecía que estaba finalizando, por lo menos en cuanto a los cortes, aparentemente no ha finalizado, inclusive se está extendiendo a la provincia vecina, sí, y a Tierra del Fuego. Estamos tomando contacto, están tomando contacto con nosotros también gente de Río Negro y autoridades de Río Negro. O sea, aparentemente acá el problema excede mucho a un tema salarial, ¿no? Acá pareciera de que se ha convertido en un, valga la redundancia, poco feliz, campo de batalla de política, ¿no? Evidentemente esperemos que esto no ocurra y que realmente se disminuya la conflictividad que es propia de Neuquén, ¿no? Neuquén ya, lo que pasa es que se ha exagerado en gran medida, digamos. Sí, muchas gracias, Edgardo. Hoy por hoy no tenemos más tiempo, charlamos nuevamente en otro momento, si le parece. Con gusto, Jorgelina y Raúl, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches.
Edgardo Filip, vicepresidente de FEDECENE, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, también dándonos su punto de vista y mencionando esto, el peligro, bueno, y el inconveniente que se presenta ahora con la imposibilidad de pagar los sueldos. Bueno, ahí Raúl tenía también un punto de vista, pero es momento de recibir a Fernando Castro, que está ahí esperando también para conectarse con Plus Energético de hoy. ¿Estás, Raúl? ¿Seguís ahí todavía? Digo, Sí, ahí está. Estoy acá y lo estoy viendo también a Fernando. No tengo posibilidad de verlo todavía, pero ya lo voy a saludar entonces. Se suma el editor jefe del sector energético de Prima Multimedios, Fernando Castro, que hoy lo hicimos sí o sí ingresar a la pantalla del programa. Así que buenas noches, bienvenido Fer, gracias por esperarnos estos minutos. Hola, buenas noches, Jorgelina. Hola, ¿cómo andás, Raúl? Un gustazo. No, la verdad que el agradecido soy yo y estaba viendo el programa con estos ricos contenidos que estuvieron desarrollando y bueno, nada, la coyuntura de los últimos días, ¿no? Que siguen mandando, ¿no? Sí. Así que la verdad un gusto estar también, aunque sea estos minutos con ustedes, compartiendo la pantalla 24/7. Gracias. Viste que estuvimos hablando con el ingeniero Sureda, que en un tono melancólico, estaba como triste, describió la situación. Luego ya Filip, un poco más contundente, con un poco más de enojo, viviéndolo más desde adentro. ¿Por dónde analizamos? Porque si lo analizamos desde lo macro, quizás tenemos un panorama, y si vamos a las pymes, quizás tenemos otro. Sí, yo creo que es esa doble instancia que está jugando todo el tiempo, ¿no? De lo local a lo macro, que es básicamente lo que impone la industria petrolera. Creo que el punto de análisis tiene que ver con lo que está pasando en Neuquén, básicamente porque es la pregunta del futuro, básicamente, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar hacia adelante después de una situación como la que estuvimos atravesando más crudamente en los últimos 20, 25 días? Bueno, básicamente entiendo yo que es una suerte de mancha en un proceso que había tenido altibajos vinculados a la situación económica, a la situación local neuquina, a la coyuntura macroeconómica del país y a las intenciones de las principales petroleras del mundo, buena parte de ellas con bloques no convencionales, con una apuesta de 5 años principalmente, si bien el desarrollo más profundo de Vaca Muerta, bueno, hay que ampliar un poquito más la mirada, ¿no? En la última década, tal vez un poquito incluso 2008, 2009, ¿no? Esa puesta en contexto de Neuquén, primero mostrando al país ese potencial que se conocía hacía muchas décadas, pero que, bueno, la forma viable comenzó a desarrollarse la tecnología disponible, la toma de conciencia de que este recurso tan enorme que tiene la provincia en Vaca Muerta, bueno, era técnicamente y tecnológicamente desarrollable, ¿no? Bueno, básicamente ese proceso que vimos en los últimos 10 años, con altibajos, pero nunca con una mancha de este tenor, entiendo yo, de acuerdo a lo que estuve viendo desde que trabajo en el sector energético. La pregunta del futuro, básicamente, me parece que es la que interesa, a mí particularmente me interesa eso, ¿no? ¿Cómo se sale de esta coyuntura? Al margen de ya una salida clara, en principio, del conflicto, al menos lo que estuvimos viendo desde hoy con la salida de los piquetes, pero bueno, esta suerte de marca y de proyecto de país, cómo encuentra una alternativa para sacarse esta coyuntura, que como lo explicaba también José Luis Sureda, replantea un escenario respecto a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Esto de 3.000, 5.000 millones por año que estuvimos viendo en los últimos 4 o 5 años de llegada de inversiones. Este año estaba previsto algo así como 3.800 millones de dólares, que seguramente están en una suerte de replanteo, este recálculo que deben estar haciendo algunas de las productoras, que es una nueva situación que se añade al contexto ya problemático que estaba atravesando el país. Sin duda que, me parece que ahí viene un proceso de reconstrucción nuevamente, de mostrar ciertas garantías, y de cómo la política local, la política nacional, aprende a convivir, a desandar este paso tan complejo que estuvimos viendo en estos últimos días, pero al mismo tiempo de cómo reconstruye esa suerte de garantías que al menos desde Neuquén se estaban dándose, ¿no? Esto de un gobierno amigo de la industria, promotor de las inversiones petroleras,
un gobierno que trasciende lo estrictamente argentino, que bueno, Raúl también, vos también, Jorgelina, saben de las misiones del gobierno neuquino a Estados Unidos, a otros países del mundo, promoviendo las inversiones en Vaca Muerta. Bueno, todo ese camino muy importante que se estuvo haciendo, que encuentra una suerte de alerta en esto que estuvo sucediendo en los últimos días. Bueno, y cómo eso no se vuelve a reiterar, ¿no? Porque bueno, estamos hablando del corazón económico de la provincia de Neuquén y este desarrollo tan gigantesco, al menos en el potencial que es Vaca Muerta para el país, ¿no? Sí. Lo veo así, básicamente. Me planteo la pregunta del futuro y creo que las respuestas van a andar por ahí, por la reconstrucción de esa confianza, me parece, ¿no? Pasa esto que siempre se menciona. No se discute para nada lo que está debajo de la tierra, lo que es Vaca Muerta en sí, con la riqueza... o con la riqueza futura, si se quiere, vos lo mencionás de otra manera igual, pero sí los cambios de reglas de juego a nivel nacional y ahora, bueno, la conflictividad social que en estas 3 semanas se vio totalmente, realmente que afectó. Siempre estamos como dando vuelta alrededor de lo mismo. ¿Cómo se puede seguir vendiendo? ¿Cómo se puede seguir apostando entonces a Vaca Muerta? Sí. Bueno, muchas alternativas no tenemos tampoco, ¿no? Claro. Hablábamos hace unos días atrás, tenía la oportunidad de hablar con un directivo de una empresa importante que con bloques en Vaca Muerta, y bueno, planteaba esto de la ventana de oportunidades, ¿no? El país, no vamos a tener muchísimos años para desarrollar Vaca Muerta, ¿no? Estamos haciendo ese camino, en principio, hacia la transición, el mundo está haciendo ese camino a la transición de los renovables, ¿no? No está del todo claro cuál es el plazo en el que dar un salto tan complejo también va a implicar que Argentina ingrese en ese camino. Digo, crudo va a hacer falta durante décadas, no sabemos si muchísimas o un periodo más acotado. Gas parece ser el combustible de esa transición hacia el día en el que, bueno, el grueso de los países consumidores de combustibles logren traspasar esa barrera que hoy principalmente es de costos, ¿no? Y de recambio de tecnología y de su matriz energética, como para pasarse de los fósiles a un combustible menos dañino ambientalmente, por decirlo así. Pero bueno, como decías vos, Jorgelina, recién, bueno, estamos en esos vaivenes, en esos altibajos, ¿no? Sí. Creo que, retomando lo que planteaba recién, ¿no? La ventana de oportunidades, ¿no? Esto de no vamos a tener para siempre la oportunidad de desarrollar Vaca Muerta. El país tiene esa oportunidad. Creo que las empresas, ni hablar que el gobierno neuquino, digo, pero sí, y el gobierno nacional, ávido de dólares que no tienen otros sectores, salvo en el campo, bueno, no tiene muchas otras alternativas. Al mismo tiempo hay una solución macroeconómica en producir más también, ¿no? Esta tensión que hay siempre sobre el Banco Central de la República Argentina de, bueno, depender mucho del vedado acceso a financiamiento que para Argentina es casi inexistente o es muy difícil de conseguir porque las tasas de financiamiento sabemos que son enormes respecto a nivel comparativo con otros países, de modo que muchas alternativas el país no tiene y también son alternativas para fortalecer las economías regionales. Entonces, digamos, ese camino creo que se va a seguir transitando. Ahora bien, lo que hace falta, bueno, es saber cómo vamos a conseguir más capitales para desarrollar estos gigantescos recursos. La clave pasa por ahí, digamos, ¿no? Sí. Creo que es una clave más política que, como decías vos, el recurso está, nada, casi no tiene nada que envidiarle la roca, como le dicen los geólogos, a los mejores plays de Estados Unidos. La performance de los pozos, el avance de conocimiento, está ahí a la par de los mejores campos no convencionales del mundo. El tema es, volvemos al latiguillo del que hablamos cada tanto, que es las condiciones del país, y básicamente el proyecto de país. Acá estamos en medio de esta grieta, de estos tironeos constantes entre viene un gobierno, cambia la política energética que había construido el otro, y viceversa. Se va el que siguió y vuelve borrón y cuenta nueva. Acá el tema es 4 o 5 acuerdos sustentables durante décadas, que es lo que necesitan este tipo de desarrollos, que son redituables a 35 años, 30 años, 25 años. El país se suele pensar en el largo plazo en Argentina, es ¿cuánto? ¿4 años? 5 años. Claro. Bueno, estamos en ese dilema. Hay que recorrer ese camino, esa construcción. Creo que no hay muchas otras alternativas y por eso también va a seguir siendo una oportunidad, digamos, ¿no? En ese sentido, hay como una especie de optimismo atado, desde mi posición, atado a la necesidad del país, digamos, ¿no? No queda otra. Sé qué otras alternativas. Es el campo, Vaca Muerta, bueno,
es un país riquísimo en muchas otras esferas, pero digo, de lo concreto y real que estamos viendo y que ha dado resultados, bueno, estas dos variantes de la economía. Creo que eso va a seguir. El tema es cómo hacemos esto un proceso más virtuoso y una construcción sostenible, y ahí la política es clave, sea cual sea el signo de turno político. Me parece que va a pasar por ahí, ¿no? Parte de la clave es eso, cómo se sale de esta última coyuntura, y bueno, y hacia adelante, lo deseable, que lamentablemente ahí me pongo un poco no tan optimista, pero bueno, hay que seguir planteándolo y recurriendo y argumentando en favor de eso, ¿no? De cómo se logran estos acuerdos que son, bueno, determinantes, porque el país lo necesita, la provincia lo necesita, las fuentes de trabajo están ahí, la economía de Neuquén es una muestra de eso. Tenemos 23, 24 mil empleos directos atados a los campos petroleros, el resto de la economía vinculada de un modo más o menos directo, con la población más o menos consciente, de acuerdo al caso, respecto a cómo su nivel de vida está atado o vinculado a Vaca Muerta o al petróleo en términos generales. De modo que creo que, bueno, parte de la respuesta va a estar de parte, una vez más, de la política. Insisto, no hay mucho tiempo para ese desarrollo, para confirmarlo, y lo deseable es eso, ¿no? Acuerdos que hagan sostenible esto. Lo sumo a Raúl, que está ahí seguramente al lado de la planta, que ya es amiga también de la casa. Sí, estás ahí, sí. Ya tuvo varias salidas. El decorado. Ya es famosa, ya es un integrante más. Es famosa, es parte del decorado. Bueno. No, a ver, tres temitas así. Hay que redefinir, ¿sí?, el rol del Estado estuvo ausente. Hay que reconstruir la confianza en los mercados, porque en realidad esta situación hace que las empresas pongan el freno, como dijo Sureda, y obviamente eso hace que también los proyectos se frenen, ¿sí? Y hay que buscar inversiones nuevamente, ¿sí? Esta es, como decía, volver a reconstruir Vaca Muerta con una mirada, aprendiendo un poco de lo que vivimos en estos 20 días y que algo nos tiene que dejar, ¿sí? Porque en realidad ninguna empresa va a venir si el Estado realmente no cumple el rol que tiene que cumplir. Muchachos, coincido con esto. Sí. Coincido. Perdón. No, dale, cerramos, dale. No, coincido en eso, en tomar esto como un aprendizaje, como uno espera no tener que atravesar, a veces en la vida se atraviesan situaciones dificultosas, haciendo esa metáfora, trasladando esto al escenario de Vaca Muerta, uno espera no tener que pasar por hechos de esta índole como para recurrir a ese aprendizaje. Lo cierto es que ante esa irrupción no queda otro que tratar de capitalizarlo de ese modo, y que, bueno, como decías recién, Raúl, y como lo estaba planteando también Jorgelina y el resto de los entrevistados que pasaron por el programa, bueno, es esto, capitalizar esto y cómo se construyen contextos y se recurren a herramientas para que esto no vuelva a ocurrir. No es un dato menor que haya ocurrido en un contexto como el que atraviesa el mundo, ¿no? Creo que hay un ingrediente muy importante ahí. Ahora, hay que estar pendientes de que esto no se vuelva a reeditar en otro tipo de contextos. Y bueno, nada, está en juego eso, buena parte de la economía de la provincia. ¿Y cómo hacemos de esto no solamente algún proceso de extractivista? Hay muchísima industria vinculada a las pymes, hay cerca de 800.000 pymes en Neuquén vinculadas al sector hidrocarburífero. ¿Cómo se agrega valor también, ¿no? ¿Cómo se utiliza el desarrollo tecnológico? ¿Cómo se transita ese camino que es el camino del futuro? Creo que pasa por ahí. Bueno, muchachos, ahora sí tenemos que cerrar porque a mí me corren del control, así que yo los corro a ustedes con el tiempo. Los invito a que volvamos a encontrarnos el miércoles que viene con nuestra audiencia, con aquellos que nos siguen, charlando, analizando, también contando cómo sigue, acá tiene una mosca que está dando vueltas, cómo sigue esta adaptación frente a esta nueva realidad y, bueno, un nuevo desafío también para todos los neuquinos, las neuquinas, para que podamos seguir adelante. Así que con este mensaje nos vamos, les agradecemos a los dos, así que buenas noches y agradecemos a todo el equipo, si les parece. Buenas noches, muchas gracias, un gusto. Buenas noches, hasta luego. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.